Buenos días a todos, soy Javier Peña Poza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado en ESO de nivel 2. Vengo a presentaros la clase virtual que deberíamos haber realizado el pasado jueves, el día 8 de mayo, pero por problemas varios me quedé sin tiempo y teniendo en cuenta que el próximo jueves es festivo y no me puede realizar tutoría virtual, voy a hacer la de la semana pasada ahora y si me da tiempo adelantaré la del próximo jueves. En esta 19ª clase virtual vamos a hacer el repaso de la primera evaluación de grado en ESO de nivel 2 y empezando por la asignatura de tecnología, pues recordad que tenemos dos bloques temáticos, el primero de ellos con 3 temas y el segundo con 2 temas. En el bloque temático 1 empezamos con el tema 1 con las características del proyecto tecnológico, que fundamentalmente son 3. La primera de ellas es que es temporal, que tiene un comienzo y un final definido, tiene productos, servicios o resultados únicos, un proyecto entrega productos únicos y su elaboración es gradual, es decir, que se desarrolla paso a paso. Las etapas del proyecto tecnológico son, en primer lugar, surge la idea, por qué existen necesidades, para mejorar condiciones actuales, completar otros proyectos, etc. Pero en primer lugar surge la idea. En segundo lugar, se identifica el problema a resolver. Se identifican los fines y los objetivos y, por otro lado, los recursos, medios e instrumentos necesarios. En tercer lugar, se formula o se presenta la memoria técnica. De esta forma, en este paso, se realiza una exposición por escrito de todo lo acordado. En cuarto lugar, se ejecuta el proyecto. Se pone en práctica la planificación llevada a cabo. Y en quinto y último lugar, una evaluación, que es la etapa final en la que el proyecto es revisado y valorado. En el tema 2 vimos tareas a desarrollar y tiempos para realizar cada una de ellas. Para ello se utilizan una serie de hojas o de tarjetas, como las hojas de procesos de trabajo, las hojas de instrucciones, una hoja de control, hojas de ruta, tarjetas de trabajo o vales de material. Todas ellas relacionadas con tareas a desarrollar y el tiempo para emplear a cada una de ellas. Y las fases y los factores que influyen en los procesos, como la fase de estudio de plano, la fase de estudio de trabajo y la fase de elección de medios. En el tema 3 vimos el sistema operativo, que es el software instalado en un ordenador para obtener un formato prediseñado y que se inicia automáticamente con el ordenador. También vimos los procesadores de texto, que recordad que son aplicaciones básicas utilizadas para redactar informes y otros documentos y que incorporan una serie de plantillas existentes. También tenemos hojas de cálculo, que son programas que permiten manipular los datos numéricos dispuestos en tablas, como son las celdas, las filas y las columnas, que son las partes de las que se componen la hoja de cálculo. Las filas y las columnas, pues las filas son los datos en horizontal, las columnas los datos en vertical y las celdas son las casillas que se provocan por intersección entre una fila y una columna. Y también vimos lo que era el software libre, que es aquel software que puede ser distribuido, modificado, copiado y usado por cualquiera en un ordenador. No se debe confundir software libre con software gratuito, ya que el software libre permite ser modificado, mientras que el software gratuito sí que es verdad que se puede descargar de forma gratuita sin ningún coste, igual que el software libre, pero el software gratuito no se puede modificar. Y los principales programas de software libre son Linux y OpenOffice. En el bloque temático 2 vimos el mantenimiento y la asistencia de informática. Las funciones básicas son corregir defectos, mejorar el rendimiento y adaptar el sistema. Y los tipos de mantenimiento pueden ser o bien correctivos, evolutivos, adaptativos y preventivos. También existen diferentes tipos de asistencia, como la ayuda online o el soporte técnico. Si nos centramos un poco en las hojas de cálculo, la más frecuente o la más utilizada suele ser la de Microsoft Office, también conocida como Excel. Permite manejar diferentes tipos de datos, presenta una distribución de rejilla en forma de celdas, especialmente diseñada para realizar cálculos, y posee diferentes elementos de trabajo. La fila, que son el conjunto de celdas en horizontal, un título de fila, que es donde se pone el nombre de la fila, una columna, que son el grupo de celdas en vertical, un título de columna, y las celdas, que es la intersección de una fila y una columna, como he visto anteriormente. Y también tenemos el rango, que es la referencia a un conjunto de celdas. En el tema 2 vimos la sintaxis y el orden de preferencia en el Excel.
Las fórmulas incluyen el signo igual seguido de los elementos que van a calcularse. La fórmula se calcula de izquierda a derecha siempre. Aunque si se incluyen paréntesis, esto varía el orden de preferencia, comenzando siempre por lo que está dentro del paréntesis. Al igual que podríamos hacer en cualquier operación de matemáticas con fracciones. Las funciones en Excel contienen muchas fórmulas predefinidas o integradas, pudiendo utilizarse para operaciones simples o complejas. Y también tenemos la opción de insertar gráficos, ya que los datos Excel se pueden representar en un gráfico que se vincula a los datos a partir de los que se ha creado. Pasamos ya ahora a la asignatura de matemáticas, donde teníamos dos bloques temáticos. El primero de ellos que abarca los temas 1 a 7 y el segundo los temas del 1 al 5. En el tema 1, del bloque temático 1, vimos los números racionales, que son aquellos que se pueden representar como el cociente de dos números. Se denominan con letra Q y incluyen todos los números naturales y enteros. En toda proporción, el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Y también vimos la de la simplificación de fracciones, cuyo objetivo es obtener una fracción equivalente a la de partida, pero con números más pequeños. Recordad que cada vez que acabemos un problema con fracciones, debemos de ver si puede ser simplificada y llevarla a números más pequeños, pero una fracción equivalente. Y también vimos el cálculo del mínimo común múltiplo, que es utilizado para reducir fracciones a un común denominador. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es descomponer todos los números en factores primos y, en segundo lugar, calcular el producto de todos los factores primos comunes y no comunes. En caso de estar repetido, es decir, en caso de que alguno de los factores primos sea común, se coge el mayor número de veces en el que aparece repetido para uno de los números. En el tema 2 vimos los números radicales. Recordad que un radical es una expresión más conocida comúnmente como raíz cuadrada, y para la simplificación de radicales reducimos los factores primos radicando, que es el número que está dentro de la raíz, pudiendo simplificar los exponentes del radicando y el factor de la raíz cuadrada. En el tema 3 vimos la jerarquía de las operaciones combinadas. Recordad que en primer lugar se realizan o se pasan a fracción los números mixtos y los decimales. En segundo lugar se calculan las potencias y las raíces. En tercer lugar se efectúan las operaciones que aparecen dentro de paréntesis, corchetes y llaves. En cuarto lugar se efectúan los productos y los cocientes. En quinto lugar se realizan las sumas y restas. En el tema 4 del bloque temático 1 vimos las potencias, que son operaciones con la misma base. En el caso del producto se suman los exponentes, en el caso de la división se restan los exponentes y en el caso de una potencia se multiplican los exponentes. También vimos la notación científica, que es una forma sencilla de representar un número utilizando potencias de 10. Por ejemplo, A por 10 elevado a n, donde A es un número y n es otro. N es el exponente y A sería pues, la base. También vimos la proporcionalidad, en el tema 6. La proporcionalidad directa, o regla de 3 simple directa, ocurre cuando dos magnitudes son directamente proporcionales. Es decir, que cuando al aumentar una o disminuir una de ellas, la otra se comporta del mismo modo, o bien aumentando o bien disminuyendo. También vimos la proporcionalidad inversa, o regla de 3 simple inversa, que ocurre cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales. Es decir, que cuando la primera de ellas aumenta, la otra disminuye y viceversa. Y por último vimos la proporcionalidad compuesta, o también llamada regla de 3 compuesta. Y es aquella en la que intervienen más de dos magnitudes que se pueden relacionar entre sí y que mantienen una relación de proporcionalidad entre sí. En el tema 7, o el último tema del bloque temático 1, vimos los porcentajes. Recordad que el porcentaje es una forma de expresar un número con una fracción de 100 y se representa el número de partes de 100 que nos interesan y el símbolo tanto por ciento. Para llevar a cabo su cálculo se puede hacer mediante una regla de 3 directa, por ejemplo, 20 es a 100, como x es a 500. Y también se puede realizar como el producto del tanto por ciento decimal por el número, es decir, sería el 20% sería 0,2 por 500. En el bloque temático 2 de matemáticas vimos las sucesiones, que son el conjunto de números ordenados de forma regular siguiendo una regla. Estas sucesiones pueden ser recurrentes, cuando un término se define en función de los anteriores. Puede ser una progresión geométrica, cuando cada término equivale al anterior multiplicado por una constante de razón.
Y también vimos en el tema 2 las expresiones algebraicas o polinomios. Vimos cómo se sumaban o restaban polinomios y las partes de cada uno de estos polinomios. Recordad que los polinomios simplemente son un conjunto de números y letras, ¿vale? Los conceptos que debemos de conocer son el término, que es cada uno de los monomios que constituye el polinomio, el grado, que es el exponente del mayor término de letra, la parte literal, que son las letras con sus exponentes, los coeficientes, que es el número que multiplica la parte literal, y el término independiente, que es el término con grado 0 de parte literal, es decir, que no va acompañado de ninguna letra. En el tema 2 vimos la transformación de expresiones algebraicas. De esta forma, en primer lugar, podemos sacar un factor común. Si tenemos a x más bx, pues podemos sacar factor común x, que multiplica a la suma de a más b. Podemos también aplicar las igualdades notables. Por ejemplo, a más b al cuadrado. Recordad que a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Por lo tanto, cuando veamos esa expresión, a al cuadrado más 2ab más b cuadrado, la podemos sustituir por a más b al cuadrado. Que a su vez, también sabemos que es a más b por a más b. Y en tercer lugar también podemos aplicar la regla de Ruffini para transformar expresiones algebraicas. En el tema 3 vimos la igualdad algebraica, es decir, dos expresiones algebraicas separadas por el signo igual. En este caso, la identidad también se puede aplicar, que es la igualdad que se cumple siempre. Y una ecuación es una igualdad que solo se cumple para determinados valores. También vimos las ecuaciones de primer grado, que son aquellas cuyo mayor exponente de la parte literal es 1. Es decir, x, en este caso 6x más 4 igual a 22, la parte literal es x, que está elevado a 1. ¿Vale? Al no poner exponente se interpreta que ese exponente es 1. Para resolver las ecuaciones de primer grado, en primer lugar lo que tenemos que hacer es suprimir los paréntesis. En segundo lugar, quitar los denominadores. En tercer lugar, si es posible, simplificar la ecuación. En cuarto lugar, agrupar los términos. Y en quinto y último lugar, resolver la ecuación despejando la x. Las ecuaciones de segundo grado con una incógnita, la forma general de expresarlas son ax2 más bx más c igual a 0. Y para resolverlas, en caso de que no tengamos término x, se calcula como más o menos la raíz cuadrada de c partido de a. ¿Vale? Donde c es este número general, de la expresión general, y a es el otro. C sería este, y a sería este número. Cuando no tenemos término independiente, c, el resultado de la ecuación de segundo grado es x1 igual a 0 y x2 se calcula como menos b partido por a. Y cuando la ecuación de segundo grado es completa, la resolución da lugar a x, que es igual a menos b, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido de 2a. En el tema 4 vimos los sistemas de ecuaciones, que son, por norma general, dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Consiste en dos ecuaciones que se han de cumplir conjuntamente. Y la solución se puede llevar a cabo por tres métodos. El método de sustitución, el método de reducción y el método de igualación. El método de sustitución, recordad que simplemente sería calcular x en una de las dos, o y sustituirlo en la otra ecuación para calcular la incógnita correspondiente. El método de reducción sería simplificando las ecuaciones o bien por la suma o bien por la resta, con una previa multiplicación de una ecuación si es que es necesario. Y el término de igualación sería despejando una de las incógnitas, o bien x o bien y, en ambas ecuaciones y igualando los resultados que hemos obtenido. Por último, en el tema 5 vemos la resolución de problemas. Por norma general no existen reglas fijas ni fórmulas que garanticen la resolución de los mismos, pero sí que es verdad que es necesario dominar el idioma algebraico. Por ejemplo, un número cualquiera se puede definir como x. El doble de un número cualquiera sería 2x, la mitad de un número x partido por 2, un número disminuido en b sería x menos b, un número anterior sería x menos 1, números consecutivos serían el x más 1, el x más 2, un número par 2x, etc. Y el procedimiento que debemos hacer es leerlo detenidamente el enunciado, definir las incógnitas, plantear el problema, resolver las ecuaciones que hemos planteado y por último comprobar si realmente el enunciado se cumple con lo que hemos obtenido o no. Y por último vamos a ver en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza, donde vamos a hacer el repaso de los bloques temáticos 1 y 2 de la primera evaluación y que cada uno de ellos abarca, el primero de ellos 4 temas y el segundo de ellos 6 temas. En el bloque temático 1, en el tema 1 vimos las fases del protocolo del método científico.
que son fundamentalmente 5. En primer lugar, la observación. En segundo lugar, la formulación de una o más hipótesis a partir de esa observación. En tercer lugar, la experimentación. En cuarto lugar, el análisis de los resultados obtenidos. En quinto lugar, el establecimiento de una o más conclusiones. Y por último, pues ver si realmente hemos solucionado el problema del que partíamos o no. En el tema 2 vimos los tipos de investigación, que pueden ser fundamentalmente dos. Una investigación básica, que se basa en conocer el porqué de las cosas, y en segundo lugar, una investigación aplicada, que se basa en la utilización de conocimientos para aplicarlos en provecho de la sociedad. Y también vimos en qué consiste un desarrollo sostenible. Y la justificación de la existencia de un desarrollo sostenible proviene del hecho de tener unos recursos naturales limitados. En el tema 3 vimos las normas de seguridad en los laboratorios. Como todos los laboratorios se dedican a lo mismo, cada uno debe aplicar sus propias normas. Los productos químicos son los que más accidentes pueden provocar, por lo que es muy recomendable conocer algunos símbolos de los que los acompañan para conocer su peligrosidad. De esta forma podremos saber si son explosivos, si son oxidantes, inflamables, tóxicos, irritantes, etc. Y también podemos hacer una búsqueda de información en función de las fuentes, como pueden ser otras personas, obras de consulta general, monografías, publicaciones periódicas, páginas web o recursos audiovisuales. En el bloque temático 2 vimos en el tema 1 la estructura celular. Recordad que hay una membrana plasmática, que es la que rodea la célula, un citoplasma, que es lo que existe entre la membrana y el núcleo, que contiene todos los orgánulos, y un núcleo, que es el órgano central de la célula. También vimos diferentes clases de enfermedad. Según su localización, pues pueden ser enfermedades cardíacas, óseas, etc. En función de su historia natural, puede ser una enfermedad aguda si es puntual o crónica si tiene un periodo largo. También podemos ver el curso de la enfermedad, si es progresiva o intermitente. Y también la etiología u origen, si son infecciosas o no infecciosas. Y también estudiamos algo del sistema de defensa. La primera línea de defensa del ser humano es la piel y las mucosas, y existe una segunda línea de defensa donde actúan los linfocitos y los leucocitos, o glóbulos blancos. En el tema 2 vimos los órganos reproductores, tanto de la mujer como del hombre. Recordad que en la mujer el órgano primario son los ovarios y los órganos accesorios son las trompas de falopio, el útero o matriz y la vagina. En el caso del hombre, el órgano primario son los testículos y los órganos accesorios son el epidídimo, los conductos deferentes, la vesícula seminal, el conducto eyaculador, la próstata, el pene y la bolsa escrotal. Respecto al ciclo menstrual, estudiamos que la ovulación se produce entre los 12 y 14 días después del comienzo de la menstruación y sigue un ciclo de unos 28 días. La fecundación tiene lugar si el óvulo se encuentra con un espermatozoide. Este penetra en él y se fusionan los núcleos de ambas células, lo que da lugar a un embarazo. La primera célula o cigoto es la que formará el resto del futuro niño. Pasa por distintas fases, formando la mórula o el blastocito, que es el que se pega a las paredes del útero. Y respecto al desarrollo embrionario, pues vimos que el blastocito empieza a multiplicarse en el útero, dando lugar a células que forman el ectodermo, endodermo y mesodermo, que son aquellas que darán lugar al desarrollo de células internas o del esqueleto o de la piel. En el tema 3 vimos el aparato digestivo. Sus partes fundamentalmente son el tubo digestivo y las glándulas anexas. El tubo digestivo es un conducto de unos 10 metros que empieza en la boca y acaba en el ano. Y respecto a las glándulas anexas, pues vimos las glándulas salivares, el hígado, que es el órgano que secreta la bilis, el páncreas, que es aquel que secreta el jugo pancreático, que facilita la digestión, etc. También vimos los diferentes órganos que hay a lo largo del tubo, como la boca, la faringe, el esófago, el estómago, que es donde tiene lugar la digestión, el intestino delgado, que está formado por 3 partes, el duodeno, yeyuno y el ilion, y el intestino grueso y el recto. Respecto a las funciones del aparato digestivo, fundamentalmente la digestión, tanto mecánica como química, la absorción de nutrientes y la defecación, que consiste en la eliminación de excrementos. Y también vimos algunos hábitos de alimenticios saludables. Recordad que nuestro organismo necesita diferentes nutrientes para mantenerse sano, ya que como ningún alimento los contiene todos, es necesario mantener una dieta variada de todos los grupos. En el tema 4 de este bloque temático 2 de ciencia de la naturaleza de la primera evaluación, vimos el aparato respiratorio. Recordad que el oxígeno es imprescindible para poder vivir. Por lo tanto, las células necesitan ese oxígeno
para realizar sus funciones y producir CO2 que eliminan el exterior. Está este órgano íntimamente relacionado con el sistema circulatorio y tenemos diferentes tipos de órganos. Pues por un lado están los conductos y las vías aéreas, que son las fosas nasales, la faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Y por otro lado, el órgano principal del aparato respiratorio, que son los pulmones. Y también tenemos la ventilación pulmonar, que se consta de dos fases. La inspiración, que es la introducción de aire desde el exterior hasta los pulmones, y la expiración, que es la expulsión de aire desde el interior de los pulmones al exterior del cuerpo humano. Y también vimos el aparato circulatorio, que es de dos tipos. Sanguíneo o cardiovascular, que es aquel que distribuye la sangre por todo el cuerpo, y linfática, que es aquel que transporta la sangre sanguínea a la linfa exudada por las áreas capilares de los tejidos. El órgano principal del aparato circulatorio es el corazón, que está dividido por un tabique interventricular en dos lados, y cada uno de ellos tiene dos compartimentos, una aurícula y un ventrículo, que están comunicados por una válvula que se llama válvula mitral. El corazón funciona de manera continua con dos movimientos, la sístole y diástole. La sístole es la contracción del corazón que permite la salida de la sangre del interior del mismo hacia las arterias, y la diástole es la relajación del corazón que permite la introducción de la sangre al corazón desde las venas. También vimos el aparato excretor, que lo forman los riñones y las vías urinarias, que son los uréteres, vejigas y uretra. La función del aparato excretor es fundamentalmente expulsar los productos de desecho o que son nocivos para el organismo y que existen dentro del mismo. Y también vimos las funciones de relación de los seres vivos, que son el conjunto de procesos por los que nuestro organismo obtiene información de su entorno, y en el caso de los seres humanos consta de tres procesos íntimamente relacionados. En primer lugar, la percepción; en segundo lugar, la coordinación; y en tercer lugar, el movimiento o secreción. También vimos los órganos de los sentidos, que son el gusto, el oído, el olfato, el tacto y la vista. También estudiamos el sistema nervioso, cuyas principales funciones son recoger la información o el estímulo, que hemos visto antes en la función de relación, transmitir esos impulsos y transformarlos en sensaciones, y elaborar una respuesta adecuada. La célula nerviosa, la célula principal del sistema nervioso es la neurona, y existen diferentes tipos: la unipolar, la bipolar o la multipolar, cuya clasificación varía en función de sus prolongaciones. Y en el tema 6 vimos la salud mental. Se incluyen, entre otros, el bienestar subjetivo, la autonomía y el potencial emocional. Y también vimos algunos de los factores que repercuten en la salud mental, como son el ritmo de vida o el estrés, síndromes psicopatológicos especiales como pueden ser el insomnio. Con esto daríamos por finalizada esta 19ª clase virtual de grado en ESO de nivel 2, donde hemos visto todos los conceptos o todos los temas principales de esta primera evaluación que pueden ser parte del examen final de junio. Espero que os haya servido de ayuda esta clase virtual para conocer o que sepáis más o menos cuáles pueden ser las cosas más importantes a estudiar, y animaros a estudiar en estas últimas semanas, que ya no queda mucho para el examen final. Recordad que durante vuestra época de estudios, si os surge cualquier duda, podéis poner en contacto conmigo, bien a través de correo electrónico o por teléfono en los intervalos horarios en los que yo me encuentro en el centro, o también podéis llamar a vuestra tutora del curso para poder concertar una tutoría presencial, conocernos y explicaros en una pizarra cualquier cosa que no podáis entender. Bueno, pues eso es todo, mucho ánimo y nos vemos por aquí en las siguientes semanas. Hasta luego.